Rusia ya se encuentra mirando las elecciones del próximo año y los medios occidentales le dan una de las peores noticias a Biden y sus aliados europeos. El actual mandatario ruso dejó sin aliento a una consultora que analiza sus perspectivas para seguir liderando a la potencia euroasiática. No hay narrativa que pueda esquivar la realidad de los hechos de los últimos meses. El gobierno ruso se fortalece entre los propios y sus perspectivas internacionales no paran de crecer. A todo esto debe sumarse, como contrapartida, la debilidad de la Casa Blanca y sus aliados europeos, que empiezan a perder no solo influencia, sino territorios enteros en distintos continentes. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El oso se prepara para las elecciones presidenciales del próximo año, y un sondeo muestra un favoritismo aplastante del actual líder del Kremlin, Vladimir Putin. Los planes de Biden y la OTAN de debilitar al gobierno ruso se hacen trizas. El medio occidental, The Daily Digest, publicó un artículo donde recoge datos de un relevamiento en territorio sobre los posibles candidatos que tienen oportunidad de gobernar Rusia en 2024. Dicho medio tomó datos de la consultora independiente Levada Center, donde se afirma que al menos un 70% de los rusos aceptaría 6 años más de Putin al frente del país, un porcentaje de los más altos en el mundo. En el mismo sentido, el portal Yahoo News destacó que al menos un 29% de los rusos considera que el mandatario eslavo ha llevado una política adecuada y sus acciones ayudan a reforzar el país. Del total de los encuestados, al menos un 20% considera simplemente que es un buen dirigente, mientras que un 17% afirma que está cerca del pueblo y mantiene políticas que dan estabilidad a Rusia. En base a estos datos, el Levada Center concluyó que la imagen de Putin, a un año de iniciada la operación especial y la lluvia de sanciones a Rusia, es de neutra a positiva, redondeando una imagen envidiable para el resto de los mandatarios en el mundo. Esto se manifiesta en que un 23% afirma sentir simpatía por él, el 19% siente admiración y el 31% solo asegura no tener nada malo que decir sobre él, dejando en claro que la estrategia de Occidente de socavar la confianza en Putin falló estrepitosamente. La consultora también intentó dar una explicación a esta abrumadora preferencia por el actual líder ruso. Según los datos relevados, la media del votante de Putin es una persona de más de 50 años, de clase media alta, cuya principal fuente de información es la televisión. Por el contrario, la gente que se opone a Putin suele ser más pobre, tener entre 18 y 24 años y se informa a través de Internet. Lo que deja una pregunta al aire acerca de la representación que tiene la clase media en Rusia. ¿Acaso la clase media y alta está sobrerepresentada en el estudio de Levada Center? ¿O es que las condiciones promedio socioeconómicas de Rusia son estructuralmente altas? Es decir, una gran parte de la sociedad vive en esa franja de condiciones materiales. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el 70% de los rusos sienten confianza en el gobierno llevado adelante por el actual presidente. Cuando la Unión Europea y sus amos en Washington esperaban que, a estas alturas, Moscú ardiera en protestas. La decepción para Biden y sus aliados es absoluta, y ya ni siquiera pueden disimularlo. Buscan desesperadamente encontrar nuevas formas de ahogar a la economía rusa a como dé lugar, aún a costa de enojar a países con los que mantienen buenas relaciones. Un claro ejemplo de esto es la reciente congelación de activos indios por la compra de diamantes a empresas rusas. India es uno de los miembros del BRICS que mejor relación mantiene con la Casa Blanca. Estas acciones están llevando al límite a la administración Biden, cuya política exterior ha sido un fracaso tras otro en los últimos años. Por su parte, los países europeos aliados están caminando por el mismo sendero. No obstante, ninguno de estos esfuerzos de Washington y la Unión Europea dio los frutos que sus mandatarios esperaban. Putin no solo se ha mantenido fuerte contra esos embates, sino que incluso ha ganado la confianza de más países.
África es un claro ejemplo de este proceso, donde la cooperación militar y los acuerdos comerciales y diplomáticos se multiplican rápidamente. Cada vez más países quieren fuera a Estados Unidos y a Europa de sus tierras y dan la bienvenida a Moscú y Pekín. Otro tanto puede decirse de las relaciones con Latinoamérica, aunque la situación en ese continente es mucho más difícil por las fuertes raíces que tiene la dominación estadounidense, no solo económicamente, sino también militarmente. En este contexto, la candidatura de Putin en Rusia parece estar garantizada, aunque los medios no pueden hablar de ello con total seguridad. El propio mandatario ruso no ha declarado nada al respecto, y las especulaciones están a la orden del día. En 2022, Business Insider informó que no estaba claro si Putin se presentaría a las elecciones de 2024. Los expertos afirman que esto formaba parte de una estrategia por parte del mando ruso para mantener en duda a la oposición. Vladimir Putin se convirtió por primera vez en primer ministro y después en presidente en el año 2000, después de la inesperada dimisión de Boris Yeltsin en su discurso de Año Nuevo. Fue elegido presidente para una legislatura de 4 años con un 53% de los votos. Luego, el líder ruso logró una amplia victoria en 2004 con un 71,91% de los votos. El candidato Nikolai Kharitonov del Partido Comunista de Rusia solo obtuvo un 13% de los votos. Desde entonces, no ha bajado del 60% de aprobación hasta la actualidad. En 2008, Putin no podía presentarse a la presidencia por tercera vez debido a las regulaciones de la Constitución de Rusia de ese momento. En cambio, apoyó al candidato Dmitry Medvedev, que se convirtió en presidente de Rusia durante los siguientes 4 años. Medvedev no se presentó para una segunda legislatura y Putin volvió a ser el candidato presidencial una vez más, ganando en 2012. Un nuevo cambio en las regulaciones electorales le permite al mandatario ruso volver a presentarse en 2 elecciones más. De quedarse en el poder hasta el 2036, Vladimir Putin se convertirá en el hombre que más tiempo ha estado en el poder del Kremlin, superando al mismísimo Stalin. Algo que ya de por sí aterra a Biden y a sus aliados. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.